Me gustaría darles a todos la bienvenida. Este es el taller de Corporate Venture Capital que estamos organizando en conjunto entre Powertrain y Guaira. Y de parte de Guaira aquí está Carlos Flores conectado también. Un gusto saludarlos. Gracias, Paco. Hola, ¿qué tal? Buenísimo, pues les agradezco muchísimo a todos. La idea justamente de este evento era poder hacer un taller que fuera interactivo, que fuera participativo, en donde haya oportunidad de conocer un poquito de dónde viene cada uno de ustedes y de poder pasar por algunas preguntas sencillas y algunas actividades que tenemos preparadas para explorar más desde el punto de vista de una startup, cómo colaborar con corporates, desde el punto de vista de un corporativo, cómo colaborar con startups y todo lo que hay en medio, ¿no? Porque también hay proyectos dentro de los corporativos que no necesariamente son en forma de startups, que es una forma más amplia de verlo como innovación abierta, quizás colaboraciones con innovadores que hay en el ecosistema. Entonces vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Me gustaría empezar escuchando brevemente de cada uno de los participantes ahorita, simplemente de dónde se conecta, ¿no? Si es de una startup, si es de un corporativo, y cuál es el objetivo para ustedes que tienen de conocer más del tema y de conocer a más gente que está en este tema. ¿Les parece? Va. Luis González, ¿qué te parece si empezamos contigo, Luis Lauro? Sí, claro, ¿qué tal? Paco, a todos, un saludo, buenas tardes a todos. Nosotros somos de Automata, bueno, tengo Automata Systems, soy por acá director en Automata Systems, somos una startup y nos dedicamos a digitalizar operaciones industriales, típicamente manufactureras, y todavía más específicos, un target principales, pues son pymes, pero realmente estamos en la fase esta de Product Market Fit. Y las cuentas que estamos desarrollando actualmente, pues dos son de tipo medianonas y grandes, entonces sabemos que es un tema que sí buscamos eh, entender mejor cómo acercarnos bien con los medianos y grandes también, porque al final la tecnología que traemos es aplicable también para estas empresas y pues saber cómo nos pueden ver como, pues a lo mejor no un proveedor de algún determinado riesgo por ser startup, sino pues que se atrevan un poquito ahí a invertir en la innovación que tenemos, ¿verdad? Un gusto a todos. Buenísimo, muchas gracias, Luis. Y si vamos a estar hablando de esto también. Gabriel, ¿te gustaría presentarte, por favor? Sí, claro, yo soy Gabriel Carrillo, mucho gusto. Yo les diría que somos, pues, yo creo que un corporativo que se maneja como startup. Somos una empresa que opera en 11 países, tiene 70,000 clientes en México y nos dedicamos a transformar digitalmente las compañías. Somos una empresa autorizada por el SAT para facturación electrónica, por economía, para firmar contratos digitales. O sea, tenemos diferentes autorizaciones de México a Colombia y pues básicamente llegamos al mercado con eso. Mucho gusto. Buenísimo, mucho gusto. Bienvenido. Gracias. Em, ¿Quién más que nos quisiera compartir, si viene de una startup, alguien de un corporativo, tal vez que se esté conectando? Si quieres me presento yo, Francisco. Alexis, Alexis, bienvenido. gracias. Alexis Pérez de Grupo La Moza. Yo soy responsable de la iniciativa de innovación abierta y corporate venture que se llama Next by La Moza. Nosotros estamos acá en Monterrey. Pues, Grupo La Moza es una empresa pues ya con bastantes años en la industria, más de 130. eh, y pues bueno, con operaciones en prácticamente todo el continente americano y también en España. Y pues bueno, un gusto conocer a todos, abierto a conversar con startups, otros corporativos y conocer un poco más de lo que acá Francisco y Carlos nos pueden platicar, ¿no? Buenísimo, muchas gracias. Bienvenido. Muy bien, entonces,
¿Alguien más que guste presentarse, compartirnos un poquito lo que está haciendo antes de que nos brinquemos a la materia? Hola, ¿qué Hola, tal? ¿qué tal? Perdón, Adelante, María José. perdón, mucho gusto. Quería saludar a Carlos. Estuve hace un tiempo trabajando en Guaira, pero de Venezuela. Y bueno, actualmente estoy como mentor, o sea, me interesan mucho todos estos temas porque siempre estoy muy metida en el ecosistema de emprendimiento y estoy apoyando así como mentor, ¿no? Y aparte de eso, también estoy en una compañía que ya no es una startup, está un poco más avanzada. eh, y lo que hace es ofrecer servicios de optimizar todos los temas logísticos a través de una tecnología que se llama GIS, Sistemas de Información Geográfica. Es una compañía que se llama Intelligence Technologies, ya está presente en 9 países. Y bueno, me interesa por todos estos temas de seguir expandiendo. Saludos, muchas gracias. Muchísimas gracias, María José. Adelante, Alejandro. Gracias. Bien, soy Alejandro Alanís. Bueno, ya tengo unos 14, 15 años en el ecosistema de emprendimiento a partir de una maestría en Babson. Mayormente mi experiencia es comercial y actualmente, bueno, aparte de estar vinculado ahí al ecosistema de emprendimiento del TEC y del ODEM, también soy consultor de emprendedores, mayormente relacionados con la parte logística, con pues, servicios o plataformas tecnológicas para agilizar el proceso logístico, digamos. Entonces, por ahí traemos 4 o 5 emprendimientos y la idea pues, es ver cómo poder apoyarlos para seguir en su desarrollo, ¿no? Genial, genial. ¿Qué Pues tal? muchísimas gracias. Las órdenes. ¿Qué tal? Carlos Ortiz, no sé si me puedo presentar yo. Por supuesto, Carlos, adelante. ¿Qué tal? Mucho gusto y buenas tardes a todos. Su servidor Carlos Ortiz, founder de Camionic. Somos una plataforma Enterprise SaaS para la administración de logística transfronteriza. Ayudamos a empresas, tanto importadoras, embarcadoras, exportadoras y transportistas, a administrar de mejor manera lo que es el flujo del comercio transfronterizo a través de una sola plataforma, una plataforma que proporciona todos los servicios en un solo lugar. Somos startup, estamos todavía en la parte early stage. Tenemos ya un MVP y estamos sacando un nuevo producto para otro tipo de nuestros clientes que caen dentro de nuestro rango. Y bueno, basados aquí en Monterrey, tanto como en Laredo, por el rubro. Y bueno, yo vengo del mundo corporativo, de hecho, y bueno, iniciamos Camionics con la misión de poder ayudar a más empresas a hacer más accesible pues el proceso del comercio transfronterizo. Ya tenemos un poquito de ratito en el mercado y bueno, a sus órdenes y bueno, yo creo que eso lo cubre todo. O sea, esperando aquí aprender un poquito más eh, pues, del foro. Buenísimo. Muy bien. Genial. Pues miren, si les parece, arrancamos. Y en cualquier momento, cuando alguien quiera hacer algún comentario, la idea es que esto sea interactivo. También por eso creo que tenemos un grupo muy adecuado para poder hacer comentarios, hacer preguntas y justamente por ahí va el tema. Entonces, les voy a platicar brevemente de mi experiencia. Me presento, yo soy Francisco Azcúnaga, soy CEO y founder de Powertrain Ventures. Mi experiencia es arrancando en mi carrera, después de estudiar mecatrónica, un área muy técnica, me brinqué al tema de análisis de inversiones. Tuve pues alrededor de unos 12 años de experiencia corporativa en Sigma, un periodo cortito, y luego en Cemex, un periodo mucho más largo, los últimos años en los cuales estuve en el área de Corporate Venture Capital, basado aquí en Monterrey. En esa época fue cuando conocí a Carlos y ahora pues tuve pues digamos, la intención de crear algo yo por mi cuenta de emprender
Y entonces de ahí viene Powertrain Ventures con la idea de seguir impulsando a founders de startups en etapa temprana, de conectarlos con corporativos, de conectarlos con inversionistas y de seguir impulsando el desarrollo de innovaciones que hacen mejor en nuestras vidas. Powertrain es un startup studio de impacto con una visión de impacto. Tenemos programas de aceleración y estamos este año buscando cerrar nuestro primer fondo para poder invertir en todas las startups que participen en nuestro programa. Entonces, eso es un poco lo que nosotros estamos haciendo y en este momento estamos poniéndole énfasis en cómo conectar más a las startups que trabajan en nuestros programas actualmente con corporativos que tienen una forma, pues ya tal vez definida de cómo hacer las cosas, que es ventaja y desventaja. No les ha funcionado bien, pero pues va a llegar el momento de cambiar o ya llegó. Entonces creo que hay una sinergia genial entre empresas grandes y empresas nuevas y por eso estamos aquí. Y Carlos, si te parece, ahora tú platicar un poquito de tu experiencia y lo que tú estás haciendo. Sí, encantado y un gusto saludarlos a todos y feliz de estar haciendo cosas con Paco, que nos conocemos hace muchos años, y con Powertrain Ventures en esta ocasión. Yo trabajo en el área de CVC de Grupo Telefónica, que es Guaira. Este término de Corporate Venture Capital está muy asociado a que hacemos inversiones como corporativo, ¿no? O sea, Corporate Venturing va mucho más allá, ¿no? Va desde hacer hackatones hasta hacer adquisiciones en todo ese esquema de trabajo, ¿no? Entonces, Corporate Venture es una partecita muy específica del trabajo que hacemos los corporativos con startups al invertirles. Y yo tengo casi 8 años trabajando con Guaira, desde que éramos una aceleradora hasta ahora que nos dedicamos a esto de CVC. Y trabajo haciendo la conexión entre startups y corporativo. O sea, nosotros, cuando les digo que somos un corporate venture, tenemos un par de estrategias, y ahora seguramente esto lo hablaremos un poco más a detalle conforme vayamos avanzando, pero tenemos una estrategia financiera con las inversiones que hacemos y una parte estratégica de nuestro trabajo, y esa es conectar con Telefónica. Yo me dedico en particular a la parte de conectar por Telefónica. Fui responsable del portafolio de inversiones en México hace unos años. En este momento, dado que nosotros nos regionalizamos, esa parte ya no la veo yo. Sin embargo, entiendo la parte de inversiones y me involucro todavía en los comités de inversiones a la hora de elegir con qué compañías trabajamos. Entonces, eso de arranque, Paco. Buenísimo, genial. Pues muchas gracias, Carlos. Gracias por tu participación hoy. Gracias por tu participación en preparar esta sesión anteriormente. Y pues, si les parece, vamos a compartir unos slides y entrar en esta conversación. Ahí les va. ¿Ahí lo pueden ver? Sí. Muy bien. Bueno, entonces preparamos esto. El día de hoy aquí ya nos presentamos. Em, Encantado yo de también de pasarles al final mis datos de contacto. Y bueno, algunos de los retos que vemos actualmente en las grandes empresas son pues cómo mantener esta posición de liderazgo en sus mercados actuales y al mismo tiempo pues buscan crecer en nuevos mercados más rentables. De la misma manera, cómo complementan su esfuerzo de innovación de M&A, ¿no? Con otro tipo de esfuerzos que tanto mejoren la propuesta de valor para el cliente final como que hagan su propia operación más eficiente, ¿no? Y bueno, cómo también poder llevar este portafolio de innovación abierta a que sea un generador de efectivo, ¿no? Entonces las compañías muchas veces dicen, oye, ¿cómo le invierto en algo que no voy a ver
la rentabilidad en 5 años, en 10 años, ¿no? O sea, esto es demasiado especulativo cuando, imagínense, las empresas públicas tienen muchas veces una presión trimestral de presentar resultados, ¿no? Entonces existen estos dos plazos de tiempo que están aparentemente pues en choque, ¿no? Pero pues esto cómo se resuelve, pues viéndolo como un portafolio que complementa otras iniciativas de la compañía y que busca darle cierta diversificación a toda la empresa, ¿no? Algunos son puntos más agresivos de ese portafolio, otros son más tradicionales. Y justamente vamos a platicar hoy en base a algunas preguntas que las publicó Stefan Lindegard y pues tiene mucho que ver con como una guía de llevar esta conversación, pero antes de las preguntas, como un repaso aquí de algunos de los puntos que han salido en el último año, par de años en los estudios en donde sondean. En este caso, sondea McKinsey a CEOs, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿qué es lo que más se menciona frecuentemente? Mm. Oye, tener la cultura correcta para promover la innovación, casi dos terceras partes. ¿Qué más se menciona que necesitan las compañías por parte de los CEOs? Oye, pues liderazgo muy visionario, ¿no? El tema de hacer cambios organizacionales, de retar y tomar riesgos, ¿no? En este aspecto. Entonces, bueno, cuando les preguntan también a CEOs en este estudio, ¿no? ¿Cuáles son las tendencias de mayor importancia? Pues muchos de ellos sí hablan de cosas que no tienen que ver quizás tanto con CVC, ¿no? Escalamiento de riesgos geopolíticos, un tema de inflación, hasta cierto punto podemos debatir esto, pero el número uno que mencionan es el tema de tecnologías digitales disruptivas, ¿no? Entonces, em, y aún si hablas de que hay una situación económica o geopolítica de riesgo, pues esto implica también buscar nuevas alternativas que estén medio, pues, desacopladas de los ciclos económicos actuales. Em, y entonces, bueno, creo que ahí hay un tema interesante, ¿no? Porque private equity, mercados públicos tienen un ciclo muy, pues, alineado con la economía general. Venture capital tiene otro tipo de ciclo y se ha demostrado que si agregas una porción de venture capital a un portafolio de private equity y de capitales públicos, ayudas a disminuir el riesgo, ¿no? Si lo mides como el Sharpe ratio. Entonces, bueno, no nos vamos a poner tan técnicos aquí, pero definitivamente que sí hay una ola de pues, nuevas tecnologías que está poniendo en riesgo al que no las entiende o al que no las sabe usar. En particular, algunas que mencionan este mismo estudio de estos CEOs son analytics, ¿no? Análisis de datos avanzados, ciberseguridad, la automatización del trabajo, ¿no? Que están escuchándose justo esta semana noticias de empresas que, oye, pues despidieron a 300 personas porque consideran que ahora con ella iban a sustituir las mismas 300 personas. Y pues puedes estar, digamos, de un lado o del otro de esta tendencia, ¿no? Entenderla para tomar decisiones, creo que es el primer paso. Y bueno, en este aspecto de Gartner, lo que está aquí como más importante es, oye, pues el tema de crecimiento relacionado con tecnología y con el equipo de trabajo. Entonces, de alguna forma también esto es algo que consistentemente en diferentes estudios aparece, ¿no? De diferentes formas. Carlos, ¿tú qué opinas? ¿A ti te toca colaborar con corporativos muy grandes, con algunos de los corporativos más grandes de Latinoamérica, ¿no? O algunos globales con presencia en Latinoamérica? ¿Y te parece a ti que estos datos resuenan con lo que tú estás platicando con estos ejecutivos? Totalmente. La verdad es que a nosotros
nosotros tenemos dos formas de operar. Trabajamos hacia adentro del corporativo nuestro, que es Grupo Telefónica, Movistar, o las diferentes marcas que aparecen en el mundo, pero además trabajamos con gobiernos y con otros corporativos a ayudarles a implementar sus estrategias de innovación abierta. Y todo esto que está acá, la verdad es que todo el tiempo se repite. Desde la slide anterior, donde está esto de las analytics, la ciberseguridad y del automation at work, esas tres cosas nos las piden todo el tiempo. O sea, todo el tiempo están buscando soluciones alrededor de esto. Y todos están buscando crecer, todos están buscando reducir su riesgo ante el exposure de un evento adverso, ¿no? Llámese pandemia, llámese caída de la bolsa, llámese todo eso. Y al mismo tiempo están buscando hacer eficiente su operación. Y hacer eficiente su operación en muchas ocasiones implica hacer este automating at work, ¿no? Entonces, sí, totalmente relacionado, Paco. Estás muteado, ¿eh? Estás muteado. Listo, gracias. ¿Por qué están mal posicionados, por ejemplo, ellos mismos para desarrollar o para implementar analytics avanzadas, ¿no? O sea, finalmente algunas de estas empresas tienen muchas capacidades de análisis cuantitativo, Sí, financiero, de sí. marketing. ¿Qué impide que ellos puedan hacer esto? Ya un tema de ciberseguridad, pues quizás, dices, bueno, se va poniendo cada vez más complicado, automatización. O sea, ¿por qué ellos por qué no nace desde adentro? Sí nace, o sea, sí nace, pero no nace todo desde adentro. O sea, por ejemplo, nosotros en Telefónica tenemos dos unidades, una unidad de innovación core y una unidad de innovación abierta, que es donde yo estoy. En el caso de la innovación core, pensemos, el caso es lo que acabas de decir muy puntual, ciberseguridad. Tenemos un área súper importante de ciberseguridad de manera interna, dado que somos una telco y tenemos que cuidar mucho la información de los clientes y recibimos ataques y tal. Eso es muy importante y tenemos una innovación core, pero sí, tenemos además unidades que conectan innovación abierta incluso en ciberseguridad. Y la respuesta a tu pregunta es, lo hacen por velocidad. O sea, el corporativo típicamente tiene una cantidad de procesos muy grande y los que están en corpos por acá, como Alexis, me van a, a dar la razón en ese sentido. Los corpos tenemos una cantidad de barreras del así se ha hecho siempre o no lo presupuesté o sí, pero necesitas la autorización de, y entonces eso hace que la innovación no avance al ritmo de que el mercado demanda. Claro, el Y famoso red cuando tape. el famoso red tape, y entonces el tener esta mezcla de la innovación interna con la innovación abierta ayuda a resolver esos red tape. Nos ayuda a que la velocidad del corporativo acoplando cosas que vienen de afuera y que son típicamente más veloces y y a veces en state of the art, pues nos permite tener una buena combinación de riesgos, ¿no? Tal cual, como decía Totalmente. la otra slide, o sea, de riesgos tanto operativos como de negocio, porque si estamos viendo que alguien nos viene, o sea, está creciendo muchísimo y Este nosotros de no acá, estamos logrando, sí, sí, no estamos logrando crecer al ritmo que queremos crecer, bueno, pues tenemos que encontrar la manera de lograr y llegar a los mercados en los que tenemos que penetrar. Y si no tenemos la velocidad para sacar un producto interno, pues nos veremos obligados a traer un producto externo y a trabajar en conjunto con startups en este caso para estar ahí, ¿no? totalmente, totalmente. Muy bien, entonces, mira, ¿qué te parece si nos brincamos a la primera pregunta de esta serie? ¿No? Ujú, Y entonces, estas preguntas aquí vamos a plantearlas de nuevo hacia los dos grupos principales, ¿no? Startups y corpos. Y entonces, aquí encantados de escuchar. Primero, Carlos, me gustaría escuchar desde el ángulo de Guaira ujú. y Telefónica, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de tener una estrategia de innovación abierta? ¿No? Y luego encantado de escuchar una o dos posturas de los participantes también para darle aquí espacio a más opiniones. En el caso nuestro, tenemos una misión de conectar y entonces al tener una misión de conectar, necesitamos
estar a la vanguardia de lo que nuestros clientes piden. Así que al tener una unidad de innovación abierta, lo que nosotros buscamos es conectar startups que puedan hacer más eficiente la operación de Telefónica internamente o que podamos revender las soluciones de startups en conjunto con las soluciones telco habituales que nosotros ya vendemos a terceros, ¿no? Y ese terceros puede ser los clientes B2C de la telefonía o pueden ser los clientes B2B a los cuales les vendemos ciberseguridad, logística, IoT, soluciones de industria 4.0, etcétera, ¿no? Una serie de soluciones que vendemos además de conectividad. Y entonces nuestro propósito es eso, tratar de resolver las necesidades de nuestros clientes y por eso innovamos. Buenísimo. ¿Consideras tú que en ese aspecto tienen un portafolio que está diversificado en cuanto a algunas, digamos, iniciativas incrementales, otras adyacentes, otras disruptivas? ¿Qué tan agresivos se consideran en ese aspecto? Y al rato vamos a hablar más de riesgo, pero así a nivel Sí, general, como dice aquí, están buscando irrumpir la industria. sí. Desde Guaira tratamos de ser más disruptivos y tratamos de no ser tan adyacentes y tenemos esa mezcla entre la necesidad del corpo y lo que nosotros vemos en el mercado. Entonces, tenemos que jugar esa fricción porque muchas veces el corporativo quiere solo innovación incremental, quiere hacer solo poquito más, pero nosotros tratamos de que no sea así, tratamos de meterle un componente un poco más disruptor, ¿sí? Entonces, te diría que, y sin llegar todavía a la parte del riesgo, pero sí, eh, nosotros buscamos ser más riesgosos desde Guaira, buscamos ser menos adversos al riesgo, el corporativo es más adverso al riesgo y friccionamos en ocasiones. Entonces, em, nuestra estrategia es tratar de darle al mercado lo más state of the art que se pueda y conservando nuestro status quo como corpo, ¿no? De estabilidad y de proceso y todo Totalmente, eso. Sí. totalmente. Genial. Que parecieran como dos cosas aparentemente contradictorias, ¿no? Pero tiene que haber su chamba, yo creo que es salir y encontrar quien esté de alguna manera pudiendo cubrir ese espacio, ¿no? Decir, oye, sí es algo muy diferente, pero sí tiene estabilidad, sí Sí. está enterprise ready o estará algún día. Ajá, ajá, tal cual. Genial, Sí. genial. Alexis, me encantaría escuchar desde el ángulo de la moza para ustedes cuál es el objetivo y cómo se ven posicionados en cuanto a esta estrategia para ustedes. Sí, claro, con gusto comparto un poco de cómo lo vemos. Creo que construyendo sobre lo que dice Carlos, o sea, hay distintas matices o distintos objetivos desde ese punto de corporate venture e innovación abierta. Para nosotros tiene que ver sí explorar esas cosas que están en ese tercer enfoque o tercer horizonte de, oye, cosas disruptivas, ese famoso no sabemos que no sabemos, es decir, oye, ¿cómo traigo esas cosas a la mesa para decir, oye, negocio, pues a lo mejor hoy esto no te va a venir a generar una disrupción, pero en el futuro sí lo puede hacer? Entonces, desde esa perspectiva, ver qué cosas están pasando en otras regiones del mundo, en otras industrias que pueden llegar a impactar, pero luego hay que tener un balance en el sentido de, bueno, no todo pueden ser moonshots y cosas que pues probablemente no sucedan y si suceden, pues qué bueno, pero están lejanas, sino también cómo complementarlas con algo de ese primer cuadrante, de ese primer enfoque, de decir, bueno, hay algunas cosas que sí son capturables, entonces, bueno, traemos también algunas soluciones más del tipo SaaS que probablemente ya están un poco más probadas, que pueden ser una innovación incremental para el negocio. Entonces, es como jugar con ese balance, porque al final, pues, el mundo es un mundo de personas y al final tienes que mantener también una reputación en el sentido de, bueno, te ayudo con algunas cosas un poco más sencillas para que cuando te traiga cosas un poco más locas y más soñadoras, también estés Claro, dispuesto a apostarle porque ya viste el valor de esas cosas en el corto plazo, ¿no? claro. Entonces, es un poco como también tratamos de manejar ese portafolio de iniciativas nosotros. Genial.
Buenísimo. ¿Cuánto tiempo tiene Next? Next está próximo a cumplir 2 años, llevamos poquito menos de 2 años que arrancamos con la iniciativa. Este, Al nacer la iniciativa, paso uno, bueno, yo tengo un background de consultoría, entonces pues quise ponerme a estructurar las cosas, ¿no? De decir, oye, bueno, vamos a poner esto, ¿para qué sirve? ¿Para qué lo queremos? Etcétera. Definimos objetivos. Tenemos nosotros dos áreas de enfoque grandotas, uno en el sentido de temas de experiencia, cómo mejoro la experiencia de mis usuarios y cualquier persona que está en la cadena de valor en la que participamos. Y segundo, todo el tema de eficiencia o de sustentabilidad, ¿no? O sea, el tema de los energéticos, el tema del agua, los que estamos en Monterrey ya lo sufrimos, pero hoy hay otros Sí. países que lo están sufriendo igual de duro. Entonces, ¿qué tipo de cosas queríamos? Ya con esa definición, pues fue más fácil también targetear el tipo de innovaciones que queríamos ir a buscar afuera y apalancarnos de eso también para el momento de llevarlo al negocio y decir, oye, tú me dijiste hace 2 años que este era un enfoque estratégico para ti, esta es una solución que va a ayudarte a solucionar eso y que además, pues también en los corporativos, pues la mayoría de los temas se mueven por objetivos. Entonces, muchas de estas cosas están en los objetivos de los ejecutivos para asegurar que el momento que traigamos una innovación o una tecnología, pues está alineada con eso que está buscando cada una de estas personas. Totalmente, totalmente. Y es como le dicen el executive buy-in, ¿no? O sea, que tiene que tener un sponsor a nivel de C-suite, ¿no? De dirección general, este, para que realmente esto tenga un impacto, aunque sea un esfuerzo que inicie de una manera incremental, como dices tú, con unos quick wins, con cosas que son muy evidentes que todo el mundo va a poder ver, eficiencias operativas, etcétera, y que, pues como dices tú, también es un proceso de negociación y de irle apostando a que eventualmente a este equipo también le vayan dando, como a todos los equipos de innovación, pues buscan hacer cosas también más arriesgadas, más disruptivas, pero eso pues se va ganando poco a poco, ¿no? Entonces, como decía Carlos también, ¿cómo le haces sin arriesgar la estabilidad que tiene esa marca y esa compañía? Y genial, Alexis. Déjame Eh, colaborar ahí, Paco, con eso, Adelante. elaborar sobre lo que acaba de decir Alexis. Fíjate que nosotros tenemos una serie de reuniones con los diferentes CEOs de las telefónicas en Hispanoamérica, que es la unidad donde yo trabajo. Me faltó decir que nosotros tenemos operaciones en Europa también, en Brasil y obviamente Hispanoamérica, y yo estoy en la de Hispanoamérica. Entonces, yo me reúno con el CEO de Telefónica en conjunto con mi jefe un par de veces al año con el CEO de Telefónica México y sucesivamente los como yo de Hispanoamérica se reúnen con los CEOs de todos los países y con los CEOs y con su comité directivo. ¿Por qué? Porque justo estamos buscando esta alineación. O sea, cada año estamos buscando alineación, cada medio año estamos buscando revisiones de los objetivos y cada trimestre hay ajustes, ¿no? O sea, siempre nos dicen, oye, ¿sabes qué? Los objetivos van para acá, necesitamos que corrijas, que ajustes y nos ponen prioridades sobre lo que estamos yendo a traerles para hacer esta innovación en conjunto. Entonces, en mucho lo que hacemos desde este punto de vista estratégico está totalmente guiado por los objetivos corporativos, ¿no? Desde este lado. Genial. Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que esto también es en línea con la experiencia que a mí me ha tocado, ¿no? En realidad son, son contadas las empresas, ¿no? Que están a un nivel como Telefónica, como La Moza, que tienen ya desarrollada un área de corporate VC, ¿no? Pero quizás un área de innovación. Hay más corporativos que sí tienen un área de innovación posiblemente más enfocada en producto, en desarrollo de nuevos productos o en mejora continua, pero poco a poco esto se va volviendo una opción, no pensarlo de una manera un poquito más de visión de portafolio, ¿no? Y de que en algunos casos se pueden tomar ciertos riesgos, pero que en todo momento está alineado con la estrategia corporativa. ¿Alguien más que quisiera platicar un poco del tema de alineación a objetivos o cómo le ha tocado verlo en su experiencia? Va, entonces nos brincamos a la siguiente pregunta, que es
problems to solve, ¿no? ¿Qué problema queremos resolver? ¿No? Entonces, aquí en algunos casos ya nos han platicado algunos de los problemas, pero quizás podemos irnos con un poquito mayor nivel de detalle, ¿no? Entonces, em, aquí, por ejemplo, Luis Lauro, en el caso de Autómata, a ti te toca trabajar con empresas industriales, todas estas son empresas que tienen cierto nivel, cierta estandarización en la operación. Em, ¿Tú cómo ves que ellos abordan el tema de identificar un problema muy claramente para resolver al momento de interactuar con empresas como la tuya? Sí, eh, por lo general sí tienen un problema identificado. Personalmente he visto que a veces es un reto porque son varios problemas, o sea, no es uno solo. Eh, y normalmente, como lo describe con quien te acercas, a lo mejor te acercas con un gerente de calidad o a lo mejor con el gerente de la planta, el dueño de de la empresa. Pues es un poquito amplia cómo se describe el problema. Y como te comento, es como un espectro realmente de problemas. Sí hay estandarización en los procesos, pero como no se siguen a lo mejor tal cual. Y creo que un reto es justo, es más bien, a lo mejor para nosotros, de, en base a nuestra experiencia, ayudarlos a canalizar, bueno, en base a nuestra experiencia, más las prioridades del negocio que tengan, ¿no? A lo mejor si ahorita lo principal son tiempos Sí, muertos, son mermas, tiempo que se pierde, falta de estandarización, alta rotación y que impactan la estandarización del negocio. Y entonces, con las prioridades que ellos mismos nos revelan y nos apoyamos eh, pues de entrevistas, ¿no? Directamente con el personal afectado o la gerencia, más nuestra experiencia de cómo conducir el proyecto y del sí, partir el problema como por partes y por dónde arrancar, es lo que creo que nos ha ayudado este, pues a dar a esos pasos nosotros como startup con estas primeras cuentas que estamos desarrollando que les comentaba, ¿no? Este, genial. Creo que, perdón, nada más hago lo conectaría muy rápido ahí con la duda inicial también que de mi parte mencionaba el riesgo, con lo que mencionaba también Carlos hace ratito. eh, Como que entiendo que de alguna manera es más bien poner el riesgo mayor, ¿no? A quizás a que una empresa continúe no sé, falta de digitalización, de no seguir mejores prácticas, versus el riesgo que significa pues incorporar alguna tecnología disruptiva, ¿no? Proveniente de una startup tal Sí, que también con su agilidad, pues de alguna manera, pues tampoco significa, oye, te vas a meter X meses en desarrollar un proyecto. Ahora estás hablando de que puede ser un primer demo en un mes, ¿no? Muy controlado. exactamente, Creo que exactamente. por ahí va más o menos con nosotros. Exactamente, ¿no? Y eso creo que habla un poco de el modo, ¿no? Con el que típicamente se da este tipo de engagement, ¿no? A través de un piloto, cuáles son los objetivos, qué problema se quiere resolver. Entonces, en ese aspecto debe haber mucha claridad y es un concepto de emprendimiento que lo vemos nosotros, ¿no? Como emprendedores, hablando con founders en el sentido de que tú quieres resolver un problema real, ¿no? Y justamente lo que buscas es evitar tener, como dicen, un SISP, ¿no? Un Solution in Search of a Problem, ¿no? Porque eso es como, pues tengo esta tecnología, se ve muy brillosita, ¿por qué no la embarras ahí a ver qué puede ayudar a hacer en tu fábrica, en tu empresa, en tu marca, en tus operaciones? Y pienso que ese puede ser un riesgo muy real que pueden percibir las empresas, de decir, pues nada más me vienen a vender aquí espejitos, ¿no? Entonces, ¿cómo me aseguro que esto esté realmente alineado con un problema que yo tengo y que al momento de salir a buscar soluciones, esto efectivamente sea una de ellas, ¿no? Entonces, Em, aquí viene otro tema que tiene que ver con la comunicación corporativa. ¿Qué tan efectivos son dentro de las organizaciones pequeñas, grandes, para poder identificar estos problemas, ¿no? Porque hay un concepto pues hay un concepto, digamos, organizacional, hay un concepto de presupuesto,
Es decir, cómo dentro de un presupuesto tú también metes un esfuerzo de innovación si pues eres un área operativa, ¿no? Hay un tema de qué tanto la empresa puede diagnosticarse a sí misma, ¿no? O qué tanto necesita apoyo desde una óptica distinta. Entonces, no sé, ¿quién gustaría platicar un poco de este tema de identificación del problema y de no perder de vista el problema cuando es tan fácil por la abundancia de soluciones que hay, pues irse de shopping y ver qué encontramos, etcétera, pero olvidando qué es lo que queríamos solucionar? Carlos, ¿tú qué opinas? Sí, gracias. No sabía si la pregunta era para la audiencia o para mí también. Este, pero encantado. Nosotros, eh, siguiendo esta alineación organizacional con el CEO y con los C-level de cada compañía, tenemos siempre una guía. Pero además de esa guía estratégica y de cada trimestre y de cada año, tenemos una búsqueda activa en todo momento. Entonces, nosotros estamos muy coordinados con las oficinas de transformación ágil de cada una de las compañías. Estamos metidos escuchando qué está pasando en los proyectos y en los release trains de cada desarrollo de cada trimestre. Estamos escuchando además de los de transformación ágil, a los de transformación digital y nos reunimos periódicamente con ellos. Trabajamos además en conjunto con un área interna propia de Telefónica que se llama Hub de Innovación. Y ese Hub de Innovación, digamos, hace también esta búsqueda y está en constante comunicación con las diferentes direcciones, ¿no? Tratando de encontrar estos pain points que resuelven algo valioso para el negocio. Y en ese caso de algo valioso para el negocio, esta gente del Hub de Innovación tiene presupuestos para innovación. Esto que decías de cómo tenemos la flexibilidad para hacer pilotos y para hacer cosas, bueno, ellos tienen exclusivamente dinero para eso, para probar. Y entonces, siguiendo tu pregunta del cómo no nos desalineamos, primero revisamos contra la estrategia de Hispanoamérica y de cada uno de los países y si eso que estamos buscando está alineado a la estrategia, hacemos o ellos más bien hacen un business case de que esto tenga sentido de negocio y mientras tanto, mientras ellos hacen el business case, nosotros vamos y buscamos soluciones. Muchas veces están dentro de nuestro portafolio de compañías invertidas, te diría que el 60% de las veces es así, y otro tanto son compañías que tenemos que ir a buscar y que hacemos scouting específico para solución específica. Traemos algunas, traemos unas dos o tres, las evaluamos y la que se quede, pues se busca hacer pilotos, ¿no? Pero ese es nuestro proceso de alineación desde la búsqueda, o sea, desde la definición de qué sí salimos a buscar hasta la elección de con quién probamos algo. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias, Carlos. Me voy a brincar a la siguiente pregunta, ¿no? Que es, ¿quiénes son nuestros clientes? ¿No? Entonces, obviamente, de aquí parte la necesidad. Em, yo creo que siempre una evolución interesante, ¿no? En el caso de una empresa de telefonía, pues cómo pasar de telefonía alámbrica a inalámbrica, a servicios adicionales. En el caso de empresas como la Moza también, oye, pues antes era mucho el enfoque en ladrillo y ahora pues tienen mucho mayor diversificación de su línea de productos y han crecido muchos nuevos segmentos, ¿no? Pero al final del día lo que estás buscando es justamente entender los pain points, ahora ya no de tú como empresa, pero sí de tu cliente para poder atenderlos, ¿no? Entonces, esto pues simplemente como un punto de recordatorio, ¿no? Ujú. Hablamos ya un poquito del tema de tolerancia al riesgo, ¿no? Hablamos un poquito de esto. Aquí me encantaría abrir de nuevo. Veo por ahí que se conectó Juan Carlos Costales. Me encantaría saber si Juan Carlos nos pudiera platicar un poquito de su experiencia y de cómo ve el tema de los corporativos. Juan Carlos, un gustazo saludarte del equipo de Igualmente. Cemex Ventures. Hola, ¿cómo están todos? Mucho gusto. Hola, Juan Carlos. Sí, cuéntame, Paco. Básicamente que la tolerancia al riesgo.
¿Cómo ves tú? Pues yo tuve el gusto de colaborar contigo, Juan Carlos, y yo pues puedo ver que Cemex es una de las empresas más innovadoras, ¿no? Y que le pone más énfasis en seguir siempre desarrollando nuevas soluciones a los problemas que tiene y los problemas que tienen los clientes. Y aún así tiene que tener una estrategia de gestión de riesgo que va acoplada a la estrategia de emprendimiento y de corporate venturing. ¿Cómo ves tú que esto le puede afectar, por ejemplo, a un emprendedor o qué puede hacer un emprendedor, un founder, para decir, entiendo que la empresa lo ve de una forma distinta a la mía, en dónde tengo que estar yo parado para ser enterprise ready y no representar un riesgo o poder hablar de tolerancia al riesgo con estas empresas? Sí, bueno, qué gusto estar aquí con todos ustedes, pero y gracias por la invitación y ahora la invitación a participar. Em, Hay varios riesgos que se tienen que solventar aquí. El primero es el de la disrupción. Ese es el primero de todos, pero eso nos lleva a otro riesgo, que es empresas muy jóvenes con poca estructura en términos de capacidad y financiera, aun cuando te pueden proveer de una solución, esa solución es difícil proyectarla en el tiempo, porque son empresas que no tienen suficiente capital de trabajo, porque son empresas que no tienen, son empresas muy jóvenes, son empresas que no tienen, están en un proceso de construcción de estas capacidades. Los corporativos, en mi opinión, en general, porque me ha tocado participar en varios foros similares, están en un proceso de aprender a trabajar de esa forma. Ellos están acostumbrados a trabajar con proveedores eh, que no, que no, que lo que están esperando es la orden de compra para entonces planear cómo proveerlo, el servicio o el producto. No están acostumbrados a trabajar con alguien o con una empresa tipo startup que a lo mejor reviste ciertos riesgos de sostenibilidad del valor que eventualmente se va a capturar. Pero vuelvo y repito, el principal riesgo que hay que resolver no es ese. El principal riesgo que hay que resolver es el riesgo de la disrupción. Y es algo que también entienden los startups, los corporativos, que es que son los startups los que traen la innovación. No son las grandes empresas tradicionales las que traen la innovación, son empresas más jóvenes. Entonces, las empresas corporativas están modificando sus políticas, procedimientos y todo el esquema para poder acobijar a este tipo de proveedores, por decirlo así, y eventualmente hacer muchísimo más sostenible esa captura de valor. No sé si ese era el punto, Paco. Sí, sí, por ahí va totalmente, ¿no? Es la, digamos, es toda la conversación de gestión de riesgo. Y entonces, bueno, una forma de verlo sí es el riesgo de decir, a ver, ¿qué pasa si meto empresas nuevas, jóvenes a mi operación y si no sale la operación como lo esperaba? Pues lo que tú dices es, oye, para la empresa hay un riesgo mayor, que es que una de estas chiquitas disrupcione el mercado en donde ya tiene dominado y que le quiten el mandado, ¿no? Entonces, por eso tú ves que las grandes empresas deben de tener una estrategia preemptive, ¿no? Preventiva, en donde se adelantan y dicen, yo soy el primero que salgo a trabajar y a colaborar con estas startups que alguna de ellas es la que le va a pegar a sacar la siguiente gran disrupción en este mercado. Entonces, Así prefiero es. estar con ellos que esperando a ver qué pasa de manera más pasiva, ¿no? Así es, así es. Y por ejemplo, ejemplos de cosas que están sucediendo hoy día, por ejemplo, típico, un área como Process and IT te dice, es que esta no está en Gartner, pero ¿cómo va a estar en Gartner si tiene un año de fundada? O sea, no puede estar en Gartner, o sea, punto. Pero él sí tiene una solución muy potente y ya estará en Gartner.
Y dos, oye, bueno, te pago 120 días. Híjole, le pagas 120 días, a los 90 ya está muerto. O sea, no funciona así. A lo mejor hay que darle un anticipo. Es todo lo contrario. O sea, no. Entonces, muchos corporativos ya están modificando esas cosas y están manejando como en un capítulo de excepción ese tipo de negociaciones cuando hay cierta autoridad o área con autoridad que puede certificar esta empresa es una startup y necesitamos, por la importancia estratégica que reviste esa integración o el valor que me puede integrar, necesitamos tratarla de otra forma. Ahí coincido Genial, totalmente genial. con Juan Carlos en este sentido. Nosotros, por ejemplo, hemos creado procesos específicos para trabajar con startups en todo Hispanoamérica. Y entonces, si es una empresa que Guaira trae para pilotar y el piloto es exitoso, obviamente monitoreado y con los KPIs establecidos y tal, si el piloto es exitoso, se puede adjudicar sin necesidad de pasar a concurso de tres, ¿no? Que es lo que típicamente haría el corporativo y donde van a competir estos que vienen de Gartner y que van a estar ahí contra un startup y que obviamente quedaría descalificado. Pero dada esta posibilidad de trabajar con entes más ágiles y más pequeños, aunque sea, si el piloto es exitoso y tienen las capacidades para hacerlo, van a ser adjudicados. La otra es el tema del pago, como decía Juan Carlos. Si le pagamos a 120, como sería habitual en el corpo, se mueren. Así que en Telefónica, las empresas que son startup, que cumplen esa categoría y que pasan por estas revisiones a través de Guaira, se les paga a 30, ¿no? Y entonces, y es un mandato, entonces, a nivel global. Entonces, estas y otras consideraciones son específicas para poder hacerles más fácil este trabajo, porque como bien lo dijo Juan Carlos, o sea, el peor riesgo es que nos disrumpan desde afuera y necesitamos estar a la velocidad que el mercado nos exige, ¿no? Totalmente, totalmente. Genial. Bueno, pasemos a otra pregunta de esta serie y ya para ir cerrando, ¿no? Pero esta tiene que ver con metodologías, ¿no? Entonces, ya hemos hablado de algunos temas que están relacionados con algunas de estas que aparecen aquí, pero a mí me encantaría escuchar de los que están conectados, ¿no? ¿Cuáles son las metodologías que ustedes más utilizan o es algo más propio? ¿Por dónde ven ustedes que hay algún tipo de referencia que nos guíe, más allá de decir, vamos a buscar cosas nuevas que se vean diferentes? De los que están conectados te refieres de la audiencia, ¿cierto? O sea, Sí, de todos los invitados. Sí, sí. sí. Alguien que quiera platicar ahí Alexis o Carlos, ustedes dentro del corporativo, alguna metodología que tengan o cómo lo ven este Si, tema. En si el quieres, caso, dale, ah, dale, Carlos. sí, en el caso nuestro, con el área de hub de innovación que les decía y cuando nosotros lo trabajamos también con terceros, usamos una guía basada en un librito que se llama Value Proposition Design, donde seguimos esa metodología para la selección de qué es lo importante y qué es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Priorizar. Entonces, se parece, o sea, al final es este doble diamante, ¿no? De expansión y cierre Sí, que nos guía para definir qué es lo que necesitamos y cómo lo sí. necesitamos, ¿no? Divergencia y convergencia. Gracias, gracias. Divergencia y convergencia. Entonces, Claro, es un método basado en eso. Tiene sus particularidades, pero es eso, básicamente. muy bien. Nosotros en nuestro caso iba a hablar un poquito más ese siguiente paso después de complementando con Carlos, ya que priorizamos las iniciativas. eh, pues al final nosotros desde el punto de vista de innovación abierta podemos decir, oye, esto está buenísimo, pero pues, al final el cliente interno nos va a decir, bueno, ¿y eso cuánto me va a dejar o por qué si lo voy a hacer si Claro, tengo otras cosas que hacer, ¿no? Entonces,
tratamos luego de ponernos ahí una cachucha luego de business development, de decir, bueno, ¿cómo le doy esto un sentido económico? Es decir, ¿cómo armo un caso de negocio? ¿Cómo armo una evaluación financiera de esto? Lo más probable es que muchos de estos proyectos, pues si los evalúas en el año uno, pues no te van a dar, pero Correcto. ahí es donde entra la parte interesante de decir, oye, a ver, estamos viendo que va a haber una regulación en los próximos años, entonces esta regulación se llega a materializar, esto te puede impactar en un X% de tax o un incremento de no sé qué, o bueno, una vez que alcance cierta escala lo vas a poder industrializar y si lo industrializas, pues estás hablando de un decremento de X% y empiezas a armar esa metodología de decir, oye, ok, entendamos que en el año Sí, uno esto no nos va a dar, pero en el long run esto debiera ser eficiente y tendría un caso de negocio por esto y esto. Y ahí es donde ya los empiezas a traer a la mesa porque entiendes cómo piensan ellos, pero también les explicas el cómo al inicio, pues sí, va a haber un cash burn para luego lograr una eficiencia en el mediano plazo. totalmente, totalmente. Y de hecho, esta es una discusión que yo le he visto que a veces la plantean como exploit versus explore, ¿no? Entonces, oye, exploit es una mentalidad que todos tenemos, sobre todo si eres el CFO de una compañía, obviamente tienes que tener una mentalidad de decir cómo logro obtener el mayor retorno sobre mi inversión actual, sobre mis activos actuales, etcétera, ¿no? Pero de alguna forma, esa visión es un poco distinta a la que tiene quizás un fondo de inversión de venture capital que dice, esto lo estoy viendo hacia 10 años, va a haber que meterle lana ahorita porque lo que va a resultar, no lo puedo predecir caso por caso, por eso tengo que hacer un portafolio, pero sí creo que va a ser bastante grande y va a ser en un tiempo bastante más allá. Entonces, esta mentalidad de explore que la tienes que ver con otra métrica financiera, ¿no? Entonces, ahí podemos hablar un poco del tema de KPIs. Sin embargo, se nos acaba el tiempo. Realmente los únicos temas que aquí faltaban era ese, hablar un poco de propiedad intelectual, que creo que pues, el tema es platicarlo y llegar a acuerdos que funcionen para ambos participantes. Tendencias y tecnología. Hablamos un poquito más de esto ya anteriormente, ¿no? Y aquí ya nos dio la una. Ya no me gustaría pasarnos del tiempo que tenemos agendado, pero sí cerrar un poco con esta pregunta para los startup founders, ¿no? ¿Cómo sé si estoy listo para ir a venderle a una empresa? ¿No? Entonces, bueno, este es nuestro equipo. Aquí nosotros encantados de platicar con ustedes. Aquí está nuestra información de contacto y también mi correo es francisco arroba. Este, pero me gustaría realmente que este fuera el inicio de una conversación, por un lado, con corporativos con quienes estamos empezando a tener mayor, integración, buscando ser una extensión de sus equipos que les apoyen a organizar, a coordinar, a encontrar startups con quienes colaborar y de la misma manera con las startups de apoyar a canalizar su oferta de valor con empresas establecidas. Y me gustaría pues cederle la palabra a Carlos y agradecerle el día de hoy por participar coorganizando este evento y pedirle que nos dé unas palabras de cierre. Sí, muchas gracias. Y pensando en esto de las startups y de que estén telco ready en el caso nuestro o enterprise ready, necesitamos que tengan productos probados que puedan, en el caso nuestro, ser escalables a una región, que podamos trabajar y hacer pilotos con el mínimo de integraciones, porque de esa manera podemos, sin meternos con la gente de TI, sin las complicaciones de todas esas cosas, probar las soluciones. Que tengan un cierto músculo, ojalá también financiero, para aguantar estos 30 días o un poco el red tape que los corporativos vamos a tener. Entonces necesitamos eso, que además sean flexibles. Yo sé que muchas veces flexibles en el sentido de que las startups trabajan ágilmente, quieren soluciones rápidas, quieren que en una semana se les definan las cosas y está muy bien, pero también que entiendan que los corporativos trabajamos a una velocidad totalmente distinta, ¿no? Entonces, flexibles en eso también, o sea, flexibles en cómo me adapto a la tecnología, pero flexibles en entender que el ritmo es muy distinto y que tiene que haber un balance de los dos lados, ¿no?
Totalmente. Y cerraré diciendo que feliz de estar acá, Paco, y los demás, porque a nosotros desde Guaira no, o sea, queremos seguir siendo creadores de comunidad. Lo fuimos en su momento como aceleradora, creando comunidades de early investors. Ahora queremos seguir acompañando a este desarrollo de corporativos, haciendo cosas con startups. Entonces, feliz de estar en nuevos foros, Paco y los demás. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Con eso cerramos el día de hoy. Yo me quedo en la llamada si alguien tiene alguna pregunta o quiere seguir platicando. Yo me voy a quedar conectado unos minutos y les agradezco muchísimo que se hayan conectado el día de hoy y nos vemos en la próxima. Saludos.